Tomaremos como base para este servicio divino la palabra que está en Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hasta aquí. Mis amadas hermanas y hermanos en el Señor, aquí y en todas las comunidades conectadas, en cada uno de los países de habla hispana, también no puedo verlos, pero sí puedo sentirlos. Y en primer lugar desearía que todas nuestras almas puedan sentirse bienvenidas en la casa de nuestro Padre Celestial, hermanos. Y lo que voy a transmitir ahora no es una manifestación del Espíritu Santo, es un sentimiento personal que deseo compartir con cada uno de ustedes, los aquí presentes y los conectados, y es transmitirles junto a cada uno de los apóstoles, los obispos, los siervos, un profundo agradecimiento por todo lo hasta aquí brindado, un profundo agradecimiento porque el tiempo que nos ha tocado vivir en los últimos periodos, no necesito yo explicar lo que ha tocado, pero hemos seguido adelante, hemos vivido experiencias muy especiales, hemos vivido situaciones en las cuales caminos que no sabíamos que íbamos a recorrer, pudimos recorrerlos, y gracias por todo lo brindado, gracias por todo lo trabajado, gracias por habernos levantado si nos caímos, porque también es la alegría de saber que en esa confianza en nuestro Padre podemos ayudarnos y juntos en Cristo seguir adelante. Y cuando el día domingo, después de la asamblea de apóstoles de distrito, pudimos despedirnos del apóstol mayor, entonces tuve unos minutos para conversar con él y transmitirle de esta reunión, y fue realmente llevaba este sentimiento, porque es el motivo también del hecho de esta reunión, de poder no solo compartir una palabra, sino transmitir este agradecimiento, y fue lo primero que él me dijo. Dice: te pido por favor que les transmitas a los hermanos y hermanas un profundo agradecimiento por todo lo que hacen, por todo lo que trabajan, por todo lo que le brindan. Y dice: volvemos a recordar todo lo que hemos vivido allí en Pentecostés, y esto genera agradecimiento más allá de todo lo que nos ha tocado llevar. Entonces reciban el corazón también de nuestro apóstol mayor para todos ustedes, hermanos, de corazón. Y he tomado una palabra bajo los pensamientos del apóstol mayor, de 12, 13 siglos antes de Cristo, la historia de Gedeón, este juez tan especial. Creo que la conocemos, pero sabemos que en aquel tiempo el pueblo israelita llevaba casi 7 años azotados por los madianitas y les costaba desarrollarse y estaban acechados por ellos. Bueno, un sufrimiento de 7 años, un poquito más que el COVID, ¿vieron? Un poquito más. Uno no puede imaginar cómo era eso que estaban llevando, pero en esto la Escritura dice que se acerca el ángel del Señor a Gedeón y le dice que él los iba a ayudar, los iba a salvar, y Gedeón duda. Miren, le dice antes del texto que he leído, porque dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, dice, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas de nuestros padres que nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Estaba un poquito enojado Gedeón, estaba un poco desilusionado con lo que estaban viviendo, 7 años de situaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué le responde Jehová? Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
¿no te envío yo? No le contestó a las preguntas que él le hizo. Sobre lo que él le planteó, Dios le da un envío, le da un mandato, le da una tarea, le da una misión. Y ahí es cuando Gedeón un poco se queda, pero también esa palabra lo lleva a reflexionar. Porque ahí Gedeón le pide a Dios que le diera una muestra de si realmente lo iba a ayudar, y entonces él va y prepara un sacrificio, y esa muestra se la da, ese sacrificio es consumido por un holocausto, pero luego no se queda todavía muy conforme, y creo que conocemos la historia. Él le pide disculpas a Dios, dice, pero necesito otra señal. Y entonces pone aquel vellón, y primero le dice que quería que el vellón estuviese mojado y la hierba seca, y después no se queda tranquilo con eso, y da vuelta a la situación, dice la hierba mojada y el vellón seco. Pero Dios le da estas señales, pero no le contestó porque habían sufrido. No le contestó el reclamo, le dio un envío. Y entonces ahí Gedeón confía en él y dice, bueno, voy a pelear. Y tenía que pelear con un ejército de 135.000 hombres en contra. Y entonces él comienza a juntar soldados y llega a juntar 32.000. Y conocemos la historia. Dios le dice, no, son demasiados. Decirles solamente los que quieran pelear, que quieran luchar, que tengan el deseo de luchar, que se queden. Y así, como nada, se van 22.000, quedan 10.000. ¿Vieron? Y Dios le dice a Gedeón, no, pero aún son demasiados. Y entonces esta historia donde los hace tomar agua y aquellos que doblaron su rodilla, entonces no quedan, y quedan solamente 300. Imaginemos, 300 contra 135.000. Uno tenía que pelear con 450. Y no termina ahí. Cuando uno lee esta historia dice, porque cuando Dios le habla de las armas que tenían que tomar, le dice, vas a tomar armas que yo te diga. Y le hace tomar trompetas, cántaros y teas. Y uno dice, pareciera algo, ¿cómo van a pelear con esas armas? ¿Dónde estuvo el secreto de esa pelea? Confiaron en Dios, hicieron lo que Dios les indicó y Dios fue su fortaleza. Después les invito, es una historia hermosa, está en Jueces 6, 7, 8, pueden leerla. Creo que en algún momento todos las hemos leído, pero la confianza y la fe en el Señor llevó a ellos a poder vencer. Porque Dios preparó todo como para que fuera podríamos decir, algo que no podía darse. ¿Cómo vencer a 135.000 hombres con 300? Imagínense, aquí en la primera mitad más o menos debe haber unos 400 en la primera mitad. No sé, puede ser que... Entonces nos ponemos nosotros ahí, digo, tengo que pelear contra los 400. ¿Cómo voy a hacer? No sé. 450. Imposible. Pero bien, esa fue la historia de Gedeón. Ahora vamos a nosotros. ¿Para qué nos sirve esta historia? ¿Qué es lo importante por el cual estamos aquí como siervos de Dios y como colaboradores y colaboradoras en tantas actividades que se realizan en la obra de Dios? En todo lo que hemos vivido, en todo lo que nos toca vivir, hay veces en la lucha de lo cotidiano, hay veces en la preocupación por poder desarrollar actividades y vivimos uno y otro sufrimiento quizás en la tarea que nos toca. No encontramos los resultados que esperamos. ¿No nos pasa a veces como Gedeón que decimos, el Señor está con nosotros? Decimos, sí, pero ¿dónde? Dice, porque no estamos viendo eso. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos da? Nos dio y nos va a seguir dando el envío. Este envío de poder servir, este envío de en primer lugar, también cuidar nuestra alma, pero servir y entregar nuestro corazón en la obra de Dios. Y en este envío, entonces Él desea que podamos nosotros sentir todo lo que nos brinda. Y en el tiempo que fuimos transcurriendo en nuestra actividad, ¿cuáles son las señales? Porque también nosotros a veces le pedimos señales a Dios. Pero las señales se han manifestado en nuestra vida
fue la señal de que ese camino abierto a través de Jesucristo nos permitió aceptar el santo bautismo. Y entonces nos decidimos, pero aún si tuvimos duda, Dios nos invitó también a recibir el don del Espíritu Santo y nos dio las fuerzas, el don del poder, del amor, del dominio propio. Y aún si tenemos dudas, cada miércoles y cada domingo nos quiere dar la señal de la fuerza de la comunión con Cristo para que podamos seguir hacia adelante. Y desea que podamos disponernos a luchar. ¿Pero cómo luchar? Siguiendo el camino de la voluntad, de su palabra, de lo que Él nos indica, nos guía. Y para esto no necesitamos, es decir, tenemos de los dones, cada uno de nosotros ha puesto los dones al servicio de Dios, pero son los dones que Dios nos regaló. Pero así como en aquel tiempo, Dios desea que nuestra fe y nuestra confianza en Él sea nuestra fortaleza. Porque Él hizo que uno peleara contra, o tuvieran, digamos, esta relación de 1 en 450 para que no creyeran que eran ellos los que iban a vencer. Y hoy nos dice a cada uno de nosotros, yo te invité porque te amo y quiero que alcances comunión conmigo, pero quiero que sepas que deseo que puedas servir y llevar el testimonio y llevar el evangelio y servir al prójimo y servir en la comunidad, pero no pensando que es por una ganancia tuya, sino que es gracia también. Y en este sentir queremos reflexionar mucho, hermanos, porque sé la preocupación que nos toca a cada uno de nosotros en lo que hace a cada comunidad, en lo que ha sido la pandemia, en que quizás muchos no han vuelto a concurrir y que estamos trabajando con todas las ganas y a veces el resultado no es el que esperamos y a veces preparamos la comunidad y el coro ensaya y bueno, vieron todo el trabajo y uno siempre espera el resultado. Pero Dios nos dice, mira, no está ahí lo más importante. Lo más importante es que tú y yo podamos disfrutar de esta tarea y que saber que en esta tarea que Dios nos dio, lo importante es que podamos ser testimonio del Evangelio, testimonio de la imagen de Cristo, que podamos luchar con las armas que Él nos da. ¿Y cuáles son las armas que Él nos da? Porque al ejército de Gedeón le dio armas que parecían irrisorias, ¿no? La trompeta, un cántaro, una tea, una candela, y uno dice, ¿y nosotros qué armas tenemos para luchar? ¿Qué armas nos ha dado Dios? Primer arma, la verdad del Evangelio. Y entonces en nuestra tarea, cuando todo lo pasamos por el filtro del Evangelio, cuando nuestras decisiones, todo lo pasamos por el filtro del Evangelio, ese va a ser el arma que nos permita vencer. Porque muchas veces en el círculo en que nos movemos se transforman las tradiciones y las reglas más importantes que el Evangelio. Y entonces queremos, en primer lugar, para tomar una decisión, lo he compartido varias veces porque ese día cuando el apóstol mayor lo transmitió, me quedó grabado en el corazón. Un apóstol, estábamos en una reunión de preguntas abiertas con el apóstol mayor y uno de los apóstoles le preguntó, dígame, ¿cómo es su proceso para la toma de decisión? Y él dijo, bueno, primero, dice, tengo que vencer el obstáculo de poder escuchar, dice, porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que a veces no escuchamos bien. Dice, si no escucho bien, difícilmente voy a entender el problema para tomar una decisión. Miren, ya ahí yo dije, tengo que trabajar mucho, porque vieron que cuando nos empiezan a hablar, apenas nos empiezan a hablar ya estamos elaborando la respuesta. No escuchamos. Escuchar bien, primer punto. Y él después dijo, después tengo que entender el problema. Dice, porque si no entiendo el problema, la decisión que tome no va a ser la correcta. Y una vez que entendí el problema, dice, Dios nos dio razón y conciencia. Y entonces esto nos lleva a tomar el razonamiento en el sentido común. ¿Qué haría yo en este caso? Dice, pero cuando tengo la decisión más o menos elaborada, ahí la paso por el tamiz del Evangelio. Me pregunto, este criterio de sentido común
es acorde al Evangelio y a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando pasa el filtro del Evangelio, ahí es cuando siento paz en el corazón y tomo la decisión. Qué proceso, ¿no? Creo que si tomáramos decisiones de esta manera, podríamos transitar el camino de la voluntad de Dios cotidianamente y esto nos daría mucha paz en el corazón. Invito a que podamos trabajarlo esto en el corazón, porque el Evangelio es nuestra primera arma, la verdad del Evangelio es nuestra primera arma, no las reglas, no las tradiciones. Si una regla y una tradición está sobre el Evangelio, tenemos un problema. Y entonces queremos que el Evangelio, la verdad del Evangelio esté en nuestro corazón y preguntarnos siempre por la voluntad de Dios. Es el arma que Dios nos ha dado para luchar, la primera. La segunda arma que Dios nos da para que podamos luchar en esta tarea que nos toca, y no importa cuál sea el trabajo que nos toque hacer, si somos siervos, que entonces hemos recibido una autoridad ministerial para llevar adelante la misión que toca de evangelizar, de bautizar, de todo lo que ha sido dado en nuestra misión, o si no portamos ministerio, porque sí también tenemos la misión de llevar el Evangelio y llevar asistencia espiritual y ayudar al prójimo, y decir que tiene que estar lo mismo en el corazón, no importa si tenemos o no tenemos un ministerio. Y entonces el amor al prójimo es la segunda arma que tenemos que llevar adelante en esta lucha que nos toca. Siempre el prójimo en nuestro camino y tratar de brindarle al otro lo que deseo que el otro me brinde a mí. Y si miramos el ejército de Gedeón, si bien se abrieron en 3 columnas, dice la Escritura que se abrieron en 3 columnas para atacar en esta primera batalla a este ejército, que en realidad cuando uno lo lee dice simplemente los asustaron y se fueron, ¿no? Porque después hubo otras luchas y demás. Pero en esa primera batalla, esa fue la técnica. Tuvieron temor. Cuando trabajamos con la verdad del Evangelio, cuando trabajamos con el amor al prójimo, nuestro enemigo común tiembla, hermanos, porque no hay nada que pueda vencer eso. Y no importa lo que parezca a los ojos, importa lo que vive el corazón. Y entonces, si miramos sobre el ejército de Gedeón, ¿qué es lo que hicieron? Todos trabajaron en unidad, siguiendo lo que Gedeón les decía. Y entonces Dios nos marca el camino de esa unidad. En este año es juntos en Cristo, pero esa unidad hay que construirla. Porque todos los que trabajamos tenemos diferentes pensamientos, diferentes visiones, hay veces, y entonces queremos trabajar en la unidad de las diferencias, en aprender a construir sobre la diversidad que nos toca en los dones que Dios nos ha regalado. Y entonces con el arma de la verdad del Evangelio, con el arma del amor al prójimo y buscando la unidad, con seguridad vamos a vencer. Pero nos toca llevar este testimonio en cualquier detalle. El testimonio no depende, insisto en esto, de un ministerio, porque es testimonio un canto de un coro, un arreglo floral, el orden en la comunidad, el mantenimiento, la limpieza, la enseñanza, todo lo que se realiza en la comunidad es testimonio. Testimonio del corazón al corazón, testimonio en esta orilla y testimonio en la otra orilla. Y entonces queremos trabajar no preocupándonos por el resultado, sino preocupándonos que podamos entregar el corazón, servir a Dios, y en ese servir a Dios que sea la fe y la confianza en nuestro Padre nuestra fortaleza. Porque cuando tenemos fe y confianza vamos a transitar el camino con gozo en el Señor. Y el gozo en el Señor también es nuestra fortaleza. Así que procuremos que esa fe y esa confianza pueda ser nuestra fuerza. Sigamos adelante en el camino, ayudémonos unos a otros en el deseo que cuando Cristo venga estemos preparados y venciendo cotidianamente el desafío de cada día. Amén. Creo que todos agradecemos hoy también a nuestro Padre del Cielo, porque no hay duda que a través de nuestro apóstol de distrito, de nuestro servidor, Él quiere fortalecernos, alegrarnos, confortarnos, orientarnos y tantas cosas que seguramente cada uno de nosotros necesitamos. Y hermanos, en todo lo que ha sido la palabra,
desde el comienzo, en el detalle tan agradable para todos nosotros, hermanos, porque sabemos aceptar y sabemos comprender también el agradecimiento de parte de nuestro apóstol de distrito, en este caso como él también trajo de nuestro apóstol mayor, que es sentirnos todos, hermanos, tenidos en cuenta por Dios, porque a Él no se escapa ningún detalle de cada uno de los esfuerzos y del sentir, el desear y el esforzarse de cada colaborador, de cada colaboradora, de cada siervo. Pero también en este hecho bíblico de tantos años atrás, hermanos, miren, uno siente que cuando el Espíritu Santo toma un hecho bíblico, histórico, como en este caso, se actualiza inmediatamente y ya somos parte nosotros también de ese hecho bíblico, ¿entienden? Y no hay duda que es una historia con muchísimos detalles que se puede volver a leer. El apóstol trajo varias partes de esa vida de Gedeón, de esos momentos, ¿no es cierto? Pero que ese que actuó en ese momento es el mismo Dios y Padre y tan querido Señor que tenemos todos, hermanos, que está actuando de la misma manera. Y seguramente que muchas veces en nuestra vida de fe, como hijos de Dios, o nuestra vida como siervos de Dios, también se habrán levantado estas preguntas que Gedeón pudo hacerle a Dios, a pesar de que Dios le respondía. Dios nunca lo dejó de lado, no dejó de responderle, porque Él lo había elegido, hermanos. Tenía una tarea, porque su pueblo hacía mucho tiempo que estaba sufriendo algo muy particular, porque este enemigo le quitaba el alimento, le quitaba todos los frutos que ellos producían y tenían necesidades, tenían hambre, hermanos. Y así hoy también el enemigo de nuestra alma quiere hacer lo mismo, en este caso a nivel espiritual. Quiere restar el alimento, quiere quitar elementos, hermanos, que nos hagan debilitar y pensar cosas que no son así. Porque en ese ejemplo que el apóstol trajo, esos 300 solitos con un ejército impresionante enfrente, hermanos, a veces nos pasa a nosotros. Pero ¿quién es el que realmente activa? ¿Quién es el que realmente salva? ¿Quién es el que realmente, hermanos, lleva a la salvación del pueblo? Es Dios. Y en esto imagino aquel hermano que está solito en la comunidad. No es poco, porque puede estar 1, puede estar 10, puede estar 50, pero está Dios, hermanos. Por eso hoy agradecemos a nuestro Padre del Cielo, que nos conoce y que ama a su pueblo y que nosotros somos parte de ese pueblo, nos quiere fortalecer. Entonces, tenés que ir. Yo seré aquel que pelee por ti. Retomemos todo, hermanos. Que al salir de esta iglesia hoy salgamos intactos en nuestra fe, en nuestro reconocimiento, en nuestra confianza, en nuestra seguridad y en nuestro deseo de alcanzar el día del Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, colaboradores, podemos, luego de oír esta palabra, confirmar y alegrarnos una vez más, porque estamos sirviendo la obra de Dios. Es decir, aquel que ha venido en su Hijo Jesucristo a salvar a los hombres. A veces perdemos de vista esto y entonces empiezan las preguntas, las dudas, las preocupaciones, pero siempre tenemos que volver a lo que realmente somos. Somos servidores de Dios. Él ha dicho que salvará a los hombres y lo va a hacer. Y en esto no hay dudas. Y en esta palabra bíblica se volvió a señalar que no es una cuestión de cantidad. A Dios no le interesa la cantidad, porque Él es omnipotente. También menciona este texto lo que dice en
en nuestra confesión de fe que a los siervos, a los colaboradores, los elige Dios. Gedeón había elegido 32.000 personas para luchar y Dios le dijo, no, no son esos. Dios los eligió y con los que Dios eligió, entonces fueron a la batalla. Y por último, algo tan hermoso que es saber, hermanos, que nosotros servimos con las armas de Dios. Con otras armas no sirve en la obra de Dios. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que estos hombres hayan ido a la guerra con una antorcha, un cántaro y una trompeta? Es que Dios los envió así. ¿Cómo vamos nosotros hacia las almas? ¿Cómo nos presentamos en la comunidad para servir? ¿Con qué armas? ¿Con reglamentos, con indicaciones, con teorías, con historias? ¿O con el amor de Dios? ¿Con la palabra verdadera? ¿Con el anuncio de la salvación? Y con la seguridad de su promesa. Estas son las herramientas. Y claro que somos seres humanos y podríamos dudar de todo esto. Es lógico que dudemos, somos seres humanos. Pero tenemos que crecer como hijos de Dios en nuestra confianza y en nuestra fe. Y entonces siempre tengo tan presente esa respuesta que dio Josué y Caleb, entre tantos que fueron a evaluar la tierra prometida, a ver cómo podían hacer para ingresar a ella. Y entonces la mayoría de los emisarios dijo, no, es imposible entrar ahí, es imposible. Y entonces habrán dicho, no sé para qué Dios nos mandó a caminar tantos años por el desierto y hacer tantos esfuerzos y no se puede entrar. Tal vez, hermanos, pase en algún momento por nuestra mente que después de tantos años de vivir nuestra fe, de ser apostólicos y de servir, decimos, me parece que no llegamos. Recuerden lo que dijo Josué y Caleb. Con la ayuda de Dios entraremos. ¿Y qué sucedió? Entraron. Porque Dios y es omnipotente. Es el mismo que hoy nos envía y nos dice, adelante. Es mi poder el que va a vencer, no el tuyo. Y utiliza mis armas. Estas son las que valen. En esto queremos quedar confiadamente, con una fe inquebrantable y transmitir, hermanos, siempre a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes y a nuestros niños certezas, no dudas. No les tenemos que decir a los jóvenes lo que tienen que hacer, ni a los niños. Les tenemos que transmitir certezas. Este es el Evangelio. Amén. Queridos hermanos, en el texto que el querido apóstol leyó, culminó diciendo, ¿no te envío yo? Muchas cosas cambian, hermanos. Cambia la sociedad, la cultura, las estructuras, las actividades, quienes las hacemos, pero hay cosas que no cambian. El misterio del envío, hermanos, sigue estando vigente. Antes de mover un dedo, antes de decir una palabra, nos preguntamos con temor en el corazón si nos enviaron para hacer eso. Si está esa fuerza, ese misterio, hermanos. El coro entonó en su primer himno una palabra, un hermoso himno, hermanos, que escuchamos hoy, una palabra. Y me recordé de ese hombre que le dijo a Jesús, di una palabra y mi siervo sanará. Esas cosas no cambian. Cuando queremos enfrentarnos a Dios, hermanos, con las matemáticas, vamos a perder. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? 7 veces. Lo podríamos aplicar hoy en las comunidades. ¿Hasta cuándo tengo que esperar al hermano o a la hermana? ¿Hasta cuánto tengo que comprender? ¿Hasta cuánto me tengo que adaptar? Porque le ponemos rostros, nombres a las cosas. Y Jesús le dijo, no 7 veces, 70 veces 7. Como diciendo siempre, hermanos. Y cuando el apóstol leyó esta cuenta de 135.000 contra 300, pensé en un hecho histórico, hermanos, de la Segunda Guerra Mundial, donde un matemático inventó una simple maquinita, no simple porque es muy compleja, sino por la forma, el tamaño que tiene, el tamaño de un instrumento, y que nunca disparó una sola bala, pero se dice que cambió el curso de la historia de esa guerra.
Y entonces, claro, cuando me lo explican, lo entiendo, cuando hay evidencias fácticas de que es posible, lo acepto y voy adelante. Pero no es así en la obra de Dios. La pregunta es, ¿crees? Ven y sígueme. Y no importa la edad que tengamos, la provincia en la cual estemos o el país, si hay muchos siervos en la comunidad o estamos solos, el pastor con las almas, si hay una hermana en la puerta, no importa, porque la obra sigue siendo la obra de Dios. Que Dios nos dé esa fe como un grano de mostaza para poder responder esta pregunta. No te envío yo. ¿Quién te envió? El amado Dios. Amén. Maranata, hermanos. El Señor viene y nosotros queremos estar ese día. Y vamos a vencer, pero tenemos que fortalecernos con confianza y con fe. Un pequeño gran secreto. Tener fe y confiar en el Padre. Algo que parece tan simple y a veces se nos hace tan complejo. Y a veces no confiamos y tenemos dudas, como si estuviéramos luchando para alcanzar ese día. La duda es parte del crecimiento, pero queremos volver a confiar en Él. Y posiblemente en la palabra nos vemos y decimos, y tengo tanto que cambiar. Bueno, es el motivo por el cual también Dios nos llama a su casa, para que reflexionemos qué es lo que debemos cambiar. Y cuando llega este momento del servicio divino, donde Dios nos llama al arrepentimiento, es importante esa reflexión del corazón. Pero se necesita ser valiente para vencerse uno mismo, se necesita ser humilde para reconocer lo que tenemos que cambiar y se necesita un corazón sensible cuando oramos también el Padre Nuestro, porque allí tenemos 7 peticiones, las primeras 3 directamente al Padre, las otras 4 es compartir esas peticiones sabiendo que estamos viviendo todos lo mismo, orando uno por el otro. Y en este sentir de este mensaje que nos ha dado el apóstol mayor para este año, juntos en Cristo queremos ayudarnos para poder llegar todos juntos a la meta. No importa lo que hasta aquí hayamos hecho, importa lo que está por delante. No importa si quizás en tu corazón hasta aquí está la tristeza de aquel hermano o aquella hermana que aún no está o dejó de estar. No dejemos de orar, porque es Dios el que salva, es Dios el que coloca la gracia, es Dios el que guía. Y entonces queremos seguir llevando en el corazón a cada uno de los amados, seguir orando unos por otros, para que el día que Cristo venga estemos todos.